Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Bueno, un tema interesante con la jueza de lo familiar, Lucía Baltasar Rendón, quien nos hablará cuáles son las mayores demandas de las familias en este tipo de situaciones de conflictos interfamiliares. Veamos. Bienvenida. Muchas gracias, Samuel, por el espacio. Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. De acuerdo a tu semblanza, tú eres hija, nieta de abogados. Si eres una abogada de abolengo, podemos decir. Sí, en mi familia es la carrera que se ha estudiado. Mi abuelo, incluso aquí lo tengo enfrente, lo estaba viendo en el pleno del 74, Ángel Baltasar Barajas, fue magistrado, abogado, él es mi abuelo paterno. Mi abuelo materno también abogado, postulante, luego mi papá y mi mamá también la misma carrera, yo igualmente, mi hermana también, entonces por ahí, por esa línea estamos todos. Pero necesitas llegar al cargo de tu abuelo, ¿no? Es la aspiración. Es la aspiración. Bien. Oye, Lucía, la cuestión la otra vez entrevisté a un ingeniero civil y dice que se vio forzado porque era una tradición familiar que hubiese o que ingenieros civiles. Entonces, que él estudió ingeniero civil forzado, que ya después le gustó y le apasionó. Pero hay que sea ser ingeniero en computación. ¿A ti qué te pasó? ¿La tradición familiar te obligó? Definitivamente me arrastró la tradición familiar. No necesariamente me vi forzada, pero sí influenciada definitivamente, más porque vengo de una familia muy tradicional. Mi papá y mi mamá son muy tradicionales, era lo que había en casa y no se veía alguna posibilidad de salir a estudiar fuera de Morelia o alguna otra carrera, no se hablaba. Y además la verdad es que cuando tomas la decisión, estás muy joven, o sea, estás en la prepa cuando ya te dicen, pues más o menos ya defínete para ver qué área vas a tomar, pues tienes 17 años, estás muy joven para tomar esa decisión y además te van haciendo exámenes vocacionales. Y desde luego yo teniendo toda esa referencia en casa, pues sí era como parte de mi vocación. O sea, si a mí me hacían exámenes de solucionar problemas, de ver la problemática social, de lo jurídico, por supuesto que iba a salir encaminada a eso y no me disgustaba. No me disgustaba y por eso tomé la decisión, no orillada, no forzada, pero era el camino que ya tenía más o menos andado. Pero cuando uno está pequeño, como ya tanto en preescolar, pero en primaria sí, empieza uno a admirar a ciertas figuras. Yo quería ser bombero, luego médico, detective, pero ¿tú querías ser abogada cuando jugabas de niña o cuál era un ideal que tenías? Más allá de lo pequeña que es. Sí, bueno, es que cuando eres pequeña, las aspiraciones que tienes es lo que ves enfrente. O sea, si vas al súper y ves a la cajera cómo se mueve con esa facilidad de apretar los números, porque antes ni siquiera eran los códigos de barra, entonces esa era pues como la aspiración de todo lo que veías de quienes hacían bien su trabajo. Entonces, pues de niña yo jugaba y aspiraba a ser todo lo que veía, porque era lo que estaba en mi mente. Sí jugaba a ser la abogada, jugaba a ser la juez,
pero igualmente jugaba a ser la cajera o la que vendía los muebles, porque era lo que en mi mente en ese momento tenía, y la verdad es que te digo, era yo una familia muy tradicional y limitados mis conocimientos a lo que había. También aspiraba a ser médico, pues porque yo iba al doctor, iba con el pediatra y aspiraba a ser pediatra. Entonces, no necesariamente era mi aspiración ser abogada, incluso en algún momento tenía un rechazo porque mi mamá fue jueza y vi lo difícil que era lo difícil de tener esta profesión. Entonces incluso yo decía, no quiero ser como mi mamá. La vida me fue llevando por ese camino, pero sí no tenía tanto la aspiración, al contrario, tenía el rechazo. Mi mamá trabajó en muchos distritos, en Zaguayo, en Zamora, en La Piedad, entonces yo la veía como se ve el lunes y regresaba el viernes y era complicado ver eso. Pero a ver, en esa parte de tu historia, ¿qué caso o qué recuerdas que tú decías, no quiero ser como mi mamá, jueza? ¿Hubo algo que te... ¿El ajetreo de ella? Y como el abandono a la familia, porque quizá yo lo viví, yo lo percibía así de pequeña, porque yo me comparaba con mis compañeras a las que la mamá la llevaba a la escuela, la recogía de la escuela, iba a las juntas, a las calificaciones, y no es que mi mamá no estuviera, pero estaba de otra manera, siempre estuvo presente, siempre estuvo al teléfono, siempre llegaba y nos lavaba el uniforme, pero todo eso a lo mejor lo hacía no ante mis ojos. Entonces yo no lo veía y yo eso era lo que resentía, como la comparativa con mis demás amigas que sus mamás trabajaban dentro de su casa y la mía trabajaba dentro y fuera de la casa. Entonces, por eso yo decía, no, yo como mi mamá no, porque yo decía, no quiero trabajar fuera de la casa, quiero trabajar porque era lo que la sociedad en ese momento yo veía. Luego, a ver, primaria, secundaria, prepa, universidad. ¿En qué momento defines ser abogada? ¿En qué momento dices ya no hay vuelta para atrás? ¿Y cómo se dio? Cuando estaba en la prepa. Te digo, yo estaba muy joven, cuando te dicen a qué área te vas, pues humanidades, porque además sí me gusta, o sea, sí siento esa convicción de ayudar, de resolver, de ponerme al servicio de la gente, sí siento esa convicción. Entonces, a los 17 años, con las herramientas que tenía, tomé la decisión. Ahí fue cuando dije, sí voy a estudiar Derecho. Sí voy a estudiar Derecho, y por supuesto en la Universidad Michoacana, y de ahí fue que ya me encaminé. Ahí todavía yo estaba indecisa si iba a estar por mi cuenta o iba a ser parte del Poder Judicial. Mis papás me guiaron por este camino en la meritocracia. Ellos me dijeron, tú vas a empezar de meritoria y vas a empezar en un lugar donde haya mucho que hacer y mucho que ver y donde aprendas de todo. Entonces ellos ya con su experiencia me dieron la pauta para yo empezar de meritoria desde primero de facultad, y fue que tomé este camino y no he salido desde entonces. ¿Especialidad es todavía en aquel tiempo que te gustaba más? Porque ya estar en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales ya se iba definiendo qué tipo de especialidad, ¿no? Estuve prácticamente en todas las áreas del tribunal de meritoria, porque fue la indicación de mi mamá, tú vas a conocer todo. Entonces me mandó un juzgado penal, me mandó un juzgado civil, a otro. Donde más me gustó era un juzgado civil, y yo creo que fue donde más me gustó porque es donde siento que más aprendí a hacer cosas. He aprendido desde que inicié, desde sacar las copias, poner los sellos, los folios, acordar, desahogar pruebas, remates, ir a inspecciones, todo esto
lo hacía de meritoria y entonces tenía yo esa visión de quedarme en algún juzgado en materia civil. Jueza, vamos a un corte y regresamos para ver cómo tú sopesas, cómo tú recuerdas tu infancia, tu adolescencia, tu juventud, cómo para ti, precisamente cómo la recuerdas. Y veremos qué nos responde en el próximo bloque. Regresamos. Y bien, estamos de regreso con Lucía Baltazar, jueza de lo familiar. Quedamos una pregunta al aire. Normalmente uno recuerda parte de su vida, de la historia, basada sobre cómo vivió uno. Si te pregunto tu vida en la infancia, ¿cómo fue? ¿Y cómo la argumentarías? ¿Qué me dirías o qué me dices? Mi infancia fue, tengo bonitos recuerdos, a pesar de que, como te decía, yo sentía que tenía una familia un poquito diferente, aunque era el modelo de familia tradicional, porque vivía con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, el modelo tradicional que en esa época era el único socialmente reconocido y aceptado. A pesar de que vivía bajo ese modelo de familia, sí tenía una madre que trabajaba y entonces en el momento de ser niña y adolescente quizás sentí ese abandono, pero ahorita que lo veo a distancia lo agradezco infinitamente que haya sido así, porque gracias a esa infancia que tuve se me facilitó muchísimo más ver la vida de otra manera. Ya no tuve que estudiar aparte estos temas de género, de tener yo que tener esta lucha hasta familiar de salir adelante, porque yo ya venía pues de esta familia con rasgos feministas donde mi mamá trabajaba. Fue una infancia y adolescencia feliz, una infancia tranquila, una infancia, estuve en una escuela pública, luego me inscribí también a una secundaria pública y quedo en la tarde. Entonces, te digo que mi mamá, aunque estaba lejos, estaba en todo, me habló y me dijo, no te vas a quedar en el turno de la tarde, buscas otra escuela y te vas y te inscribes. Yo tenía 12 años. Y entonces agarré yo el directorio telefónico y empecé a hablar a las escuelas y conseguí una privada y entonces sí cambió un poquito mi dinámica social, porque venía yo de un ambiente, me cambié a otro y empecé a ser muy rebelde. Fui rebelde durante mi adolescencia, pero siempre con todos los límites que mi familia me puso y que agradezco. Entonces, pues sí, fue una adolescencia también muy sana, a pesar de la rebeldía propia de la edad, fue muy sana. ¿Y cuáles eran los toques de rebeldía que tenías? Uy, muchos. Dinos 10. No, 2, 3, así los más leves. Discutía mucho con mi mamá por salir. Entonces nos veíamos en la dinámica del reclamo de que decía mi mamá, bueno, yo voy llegando y tú te quieres ir. Yo llego el viernes y tú con las amigas te quieres ir el viernes. Entonces era hasta salirme de la casa, ¿no? Porque si mi mamá no me deja ir, entonces quería como que mi mamá, el momento familiar del fin de semana y yo quería el momento de las amigas, además también como cobrándole, si tú no estás, yo tampoco. Y mucha confrontación. Oye, ¿cómo eras como estudiante? ¿Eras noviera? ¿Eras de 10? ¿Eras Era equilibrada. ¿Equilibrada? Todo. Sí, no era extremadamente algo, no.
no, no, no. Sí, sí era de buenas calificaciones. Sí era amiguera, pero no como la más, o sea, no era ni la más amiguera ni la más destacada, pero sí siempre me mantuve dentro de los mejores parámetros escolares. En tu juventud, ¿cuál era tu virtud y cuál era tu vicio? Mi vicio, el ocio, yo creo. Mi virtud, que se me daba con mucha facilidad el estudio. Se me facilitaba el poder estudiar. Muchos entendemos que facilitar el estudio quiere decir que no es, valga la media redundancia, que no estudia uno demasiado, que uno asimila con la enseñanza. Yo también así es como lo estoy tratando de exponer. A lo mejor alguien tenía la necesidad de estudiar muchas horas en un examen y yo quizá unos 10, 15 minutitos antes darle una repasada y tenía esa virtud de que se me pegara rápido todo. ¿Y cuál era la materia que te fascinaba y cuál era la que odiabas o sigues odiando? Las materias prácticas siempre me han gustado, todo donde hay práctica. Por ejemplo, en la secundaria, química, o sea, ir a los talleres, eso me encantaba. Laboratorios. Los laboratorios me encantaban. Igual en la Facultad de Derecho que hubiera algo de práctica de pasarnos al frente, de hablar, eso me gustaba. Todo lo que conllevara la práctica y la interacción, eso me ha gustado. Ser hiperactiva. Bastante. ¿Y qué es lo que no te gustaba? ¿Llegas a odiar una materia? Pero puede ser, me decía alguien, es que tu pregunta es muy esquemática. Tú nos tienes que decir si me gustaba una materia o la odiaba y me tienes que decir que te dé el yo por qué, porque hay un maestro que odias la materia por el maestro, no en la materia misma. ¿Había algo así en ti, en tu estudio? Quizá donde había reglas muy rígidas, no me gustaba entrar en esa dinámica. Siempre me gustaba que fuera, te digo, más de interacción, más de flexibilidad, y donde me ponían estar a lo mejor poniendo mucha atención, eso no me gustaba tanto. ¿Te tocaron maestros barcos? Ahorita que recuerde alguno, no. ¿Y un maestro que te haya marcado, maestra, maestro, que te haya marcado, que te haya dicho, lo admires por la forma de enseñar, que le tengas agradecimiento? Mira, en la Facultad de Derecho hay excelentes maestros. Yo estuve en la sección 02 con excelentes maestros de admirar su trayectoria y su forma de dar clase. Me dio la licenciada Lupita Morales, me dio el licenciado Mauro, el licenciado Marco Antonio Aguilar Cortés, su hermano Humberto en paz descanse, muchos maestros que realmente sí te dan otro panorama no solo del derecho, de la vida misma que aspiras a ser mejor. Los que acabas de nombrar son referentes. Sí. ¿No? Sí. Como dirían, top. ¿Sí? Sí. ¿Y quién, de todos ellos, quién más? Me gustaba mucho la forma de dar clase del magistrado Mauro Hernández, y quizá lo fue porque su escuela fue aquí, el Poder Judicial. Traía la experiencia de aquí, un conocimiento, nos ponía miles de ejemplos que por su propia experiencia pues nos compartía y te emocionaba. A mí me gustaba su clase. Bien, vamos a hacer otro corte y regresamos para entrar en materia de tus otros estudios, aparte de la licenciatura, porque se establece que estudiaste
en España, directo o indirectamente, pero eso regresando nos vas a precisar. Regresamos, estamos con la jueza Lucia Baltasar Rendón, quien es jueza de lo familiar. De regreso con la jueza Lucía Baltasar Rendón, quien es juzgado, trabaja en un juzgado de lo familiar en la capital michoacana. Jueza, ya te iba a decir juez, pero antes de entrar a la grabación me regañaste. Quedamos que lo correcto es jueza. Sí, porque me decía... Nos cuesta trabajo, pero sí. Sí, es que hay como lo que llamamos usos y costumbres, ¿no? Y como que viene de rebote, pero no es ni por hacer menos ni más. No, sino... claro que no, yo así lo entiendo y también me cuesta a veces trabajo. Pero tú me dijiste una historia de un pequeño que con mucha naturalidad ya lo están diciendo como jueza. ¿Sí? Así es. Tú estudiaste talleres, diplomados y especialidades. ¿Nos puedes decir qué estudios tienes después de la licenciatura en la Universidad Michoacana? Sí. Después de la licenciatura me casé, tuve hijos y la verdad es que se complica bastante el hacer un posgrado ya cuando tienes otras actividades. Tienes ya no nada más que dedicarte al trabajo de tu carrera, sino también al trabajo del hogar y aparte tener estudios, es complicado. Después de la facultad tomé todos los cursos que podía, cortos, cursos de una semana, de 2, de horas, de fin de semana. Participé en muchos talleres, seminarios, conferencias, en todo lo que podía yo realizar. A partir de que asumo el cargo de juez, estoy sujeta a un proceso de ratificación cada 3 años, se evalúa mi desempeño ético y profesional, dentro del cual también tienes que acreditar que tienes estudios actualizados, entonces necesariamente tengo que estar yo teniendo estos estudios. Tuve la fortuna de encontrarme con una maestría que se ajustaba a mis necesidades como trabajadora y como madre, que fue una maestría en línea y en una materia que me apasiona, que es el derecho familiar. Entonces, recientemente tengo ese posgrado. Tuve la posibilidad, por parte de la maestría nos invitan a participar en un diplomado en la Universidad de Castilla-La Mancha. También tuve la posibilidad recientemente de ir. Un diplomado también importante fue Derecho Colaborativo y entonces estamos constantemente capacitándonos, estudiando para tener esa especialización que requiere el ser juzgadora y además también pues cumplir con los parámetros de la evaluación que se requiere. Sí, aquí dice de la semblanza de la reseña curricular que nos dieron que tienes un diplomado en Derechos Humanos, Control y Convencionalidad impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro diplomado en Derecho Colaborativo ante el Instituto del Poder Judicial del Estado, maestría en Derecho Familiar, que es la que nos platicabas, en el Centro de Estudios Carbonell y una especialidad en tutela efectiva en Derechos Humanos en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus Toledo, España. ¿Ahí fue presencial? Sí. Esos son los estudios más recientes que tengo. De hecho, ahorita estoy en mi procedimiento de ratificación y son los que ahorita estaba poniendo, los que tenía a la mano y los que te pasé en la reseña, que son los recientes. Pero sí, cada año tenemos que estarnos actualizando. Pero para llegar a ser jueza de lo familiar, pues tu camino fue
más hacia abajo. Aquí nos dice que ingresaste al Poder Judicial hace 17 años. ¿Cómo ha sido ese camino? Sí, bueno, ingresé hace 17 años con contrato, pero 4 años más atrás estuve de meritoria. Estuve de meritoria cuando ya yo me sentía preparada desde el día 1, ¿verdad? Pero mi mamá me decía, no, hasta que sepas, yo voy a decirte cuándo ya estás lista. Ya cuando obtuve mi carta de pasante, ya cuando iba en 5º año, se dio la posibilidad de que pudiera acceder a un contrato, porque en ese tiempo, en el 2007, se abrió el Consejo del Poder Judicial, entonces hubo nuevas oportunidades para todos los que estábamos dentro del Poder Judicial como meritorios. Yo entro en el 2007 al Consejo del Poder Judicial como escribiente, fui también visitadora, pero como mi perfil era más jurisdiccional que administrativo, me regreso al Supremo Tribunal de Justicia a continuar y hacer una carrera judicial porque ya estaba el Consejo. Me regreso de escribiente, hago curso para ser secretaria proyectista, estuve proyectista, luego ya que cumplía con las exigencias para poder ser juez de primera instancia, hago un curso y un concurso de oposición, lo paso y me designan, me voy a un juzgado mixto. Cuando te vas al interior del estado, los juzgados realmente son mixtos, conoces un poquito de todas las materias hasta que se llega aquí a Morelia y a otros distritos también de importancia ya tienen juzgados especializados en materia familiar. Yo estuve en un juzgado mixto por algunos años y en el consejo, cuando hacen las designaciones, analizan el perfil de las personas y por supuesto la antigüedad que tienes, y me asignaron a un juzgado familiar. Dice cargos dentro del Poder Judicial, escribiente y visitadora auxiliar, en el Consejo del Poder Judicial, escribiente, secretaria, proyectista y jueza de primera instancia. ¿Así es? Así es. Y decías que estuviste fuera de la capital michoacana. ¿Dónde? En Sinapecuaro y en Pátzcuaro. Estuve muy cerca, en esos 2 distritos nada más. En Sinapecuaro estuve en el juzgado civil, luego mixto, y luego en Pátzcuaro estuve en el juzgado primero y luego en el segundo. Por todos los antecedentes, pues, llegas a ser jueza de lo familiar con toda la plenitud capacitada. ¿Te consideras que fue así? Sí. Vamos a un corte y regresamos. Estamos con la jueza Lucía Baltasar Rendón, quien trabaja en un juzgado de lo familiar en la capital michoacana. Bien, de regreso, estamos en la penúltima parte de la entrevista con Lucía Baltasar, jueza de lo familiar en Michoacán, sobre todo en la capital michoacana. Y bien, jueza de lo familiar, ¿nos quieres explicar qué significa jueza de familiar y qué abarca? Sí. Los juzgados familiares conocemos de todas las controversias familiares, todo lo que se suscita entre las familias que tenga que ver con esos derechos de la custodia, de la patria potestad, los alimentos, todos esos derechos familiares son los que nosotros conocemos. Mayormente es el tema de alimentos el que estamos conociendo. ¿Nos puedes dar un diagnóstico de cómo es la situación en esta cuestión de lo familiar, en general, en el estado, en Morelia? ¿Cuáles son los casos más, digamos, dramáticos o abundantes? Bueno, ahorita estamos a punto de entrar
a aplicar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que viene a dar la reglamentación en la justicia cotidiana. La justicia cotidiana es la que nosotros conocemos, y se da algunas estadísticas de INEGI cuando hacen este Código Nacional, y ahí se hace énfasis en que la materia familiar es la que tiene más alto litigio. De todas las materias, la familiar es la que tiene el litigio más alto. Incluso en Morelia somos 9 juzgados familiares y 8 civiles. 9. 9. Hay mucho número de demandas en esta materia. El que mayormente tiene el número es los alimentos. Se requieren, muchas familias vienen a demandar esa prestación de solicitar alimentos. Lo más grave que tenemos es todo es igual de importante. Yo creo que cada caso particular tiene esa importancia y esa gravedad que no le deja la tranquilidad que requiere una familia para poder estar en esa paz y en esa armonía que se requiere vivir. Por eso es que hay tantas demandas, y creo que todas son igual de graves y de importantes. Sin duda, ahí ponemos especial atención en aquellas donde hay violencia, no solo física, sino patrimonial, psicológica, y como jueces tenemos la obligación de visibilizar esas situaciones. Hay muchas veces que las partes ni siquiera lo ven, y tenemos nosotros que suplir algunas deficiencias o hacer notar ciertas violencias, y es una tarea muy importante la que tenemos en los juzgados familiares. A estas alturas de tu carrera, ¿tú ya nos puedes decir cuál debe ser las características de un perfil para una jueza o juez de lo familiar? Y yo creo que bajo esa circunstancia, que nos puedas describirlas, insisto, bajo esas circunstancias, seguramente tú vas a decir que las tienes, ¿es así? Sí. Las características que tenemos que tener las jueces y jueces familiares son, además de las que establece la Constitución, tenemos que tener cierto perfil de ser absolutamente sensibles a todos los temas que tengan que ver con esos grupos vulnerables. En materia familiar hay muchos derechos humanos que están haciendo un cambio en cómo se decide los derechos de familia, y tenemos que ser absolutamente sensibles en cada uno de esos grupos, y tenemos que tener esa característica. Se habla de que tenemos que juzgar con perspectiva de infancia, con perspectiva de adultez, con perspectiva de género, con distintas perspectivas que son justamente esa sensibilidad de poder apreciar los hechos con un enfoque diferenciado. Entonces, sí tenemos que ser más activos, trabajar con un equipo multidisciplinario, con psicólogos, con trabajadores sociales, tener esa apertura, saber trabajar con el equipo completo, que requiere una verdadera reparación, poder tener esa reintegración que requiere la familia. Entonces sí se necesita de esa sensibilidad, y sobre todo de tener la especialidad y la experiencia que los años nos han dado, y la experiencia de tener el estudio especial en la materia que estamos conociendo,
para poder advertir esas diferencias entre uno y otro asunto, porque cada uno es muy particular. Decías que violencia y alimentación son los puntos medulares de las demandas. Sí, en realidad sí hay mucha violencia hacia la mujer todavía. La violencia vicaria ahorita está en auge. Ahí vemos desde las narrativas tan machistas que luego nos encontramos. Perdón la interrupción, ¿qué es violencia vicaria para que la gente lo entienda o lo entendamos? Sí, claro. La violencia vicaria es un tipo de violencia hacia la mujer en el que cuando la persona víctima ya no está directa para hacer la agresión, se utilizan otros medios para seguirla agrediendo. En una relación, por ejemplo, que ha sido violenta de la pareja entre hombre y mujer, donde el hombre ha sido insistentemente violento, económica, patrimonial, física, psicológica, que ha tenido todas esas violencias y que tenía la víctima directa en la casa, pues no tenía más que estar ahí aguantando la mujer esa violencia. Hay un momento en el que la mujer decide salir de ese círculo de violencia, hay un momento en el que la mujer dice, me voy de aquí. Cuando se va la mujer, el hombre busca seguirle haciendo ese daño. Y regularmente se utilizan a los hijos como ese mecanismo para seguir dañando a las mujeres. Y desafortunadamente han sido utilizados los órganos jurisdiccionales para formalizar esa violencia, para venir a pedirnos una custodia, una restricción, y como muchas veces estas medidas se dan de buena fe, el tribunal las otorga sin saber que lo que realmente está haciendo es generar un daño a la persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en que no se utilicen a los niños como un mecanismo para seguir violentando a la mujer. Esa es la violencia vicaria. Las grandes víctimas, los pequeños siempre. Sí, desafortunadamente en muchos casos sí. Y pequeños, pues no preparados para nada, o sea, para nada. Y luego los ponen entredicho. Sí. Papá, mamá, o no se explican cuáles son los conflictos. Sí, los ponen a los niños en un conflicto de lealtad, de a quién le voy a ser leal, si a mi papá o a mi mamá, que de ninguna manera debiera de ser así. La paternidad y la maternidad son coexistentes y necesarios para el sano desarrollo de los niños, pero desafortunadamente se entra en esa dinámica de violencia. Bien, vamos a un corte y regresamos. Les recuerdo, estamos con Lucía Baltasar Rendón, jueza de lo familiar en Morelia, Michoacán. Regresamos. Bien, de regreso a la parte final. Les recuerdo, estamos con Lucía Baltasar Rendón, jueza de lo familiar en Michoacán. Lucía, el último tramo. Para iniciar esta parte final, sería interesante ver si consideras que la ley en cuanto valga de lo familiar es la adecuada, tiene vacíos y tiene fortalezas, me imagino que sí, pero con tu experiencia, ¿tiene vacíos? ¿Hay que llenarlos? ¿Cuáles serían en último de los casos? La ley creo que está muy bien. Me parece muy completa y no solo nos basamos en lo que dice nuestra legislación familiar del Estado, que insisto es muy completa. Te decía que hay un Código Nacional de Procedimientos Civiles que está muy vanguardista, que va a ser una legislación nacional, pero nuestro código está muy parecido a ese código. Y es también vanguardista nuestro código porque está con vigencia desde 2015, entonces la verdad es que es un código actual, pero no solo nos regimos por ese código,
tenemos que también voltear a ver las convenciones, las legislaciones especiales de cada uno de estos grupos vulnerables que se van generando muy constantemente y se van renovando. Entonces, la legislación para mí es la correcta, no existen vacíos, no. Lo que sí requerimos es de mucha capacitación, de mucha experiencia para tener una aplicación correcta de esas leyes. No solo nosotros como juzgadores, también los abogados. Jueza, normalmente en este tipo de entrevistas pedimos que nos hagan el favor de darnos 2 casos para ejemplificar, digamos, la labor que hacen y también en determinado caso lo dramático o lo emotivo que es este tipo de servicio como jueza. Y yo diría, un caso donde tú estuviste sin posibilidad de resolverlo como tú querías y desgraciadamente queda ahí. Y el otro caso es un caso donde tú puedes sentirte satisfecha en cientos, decenas de casos, pero un caso que te diga, este es lo mejor que me ha pasado en la vida. Sí. Fíjate que los jueces familiares tenemos la fortuna de siempre sentir la satisfacción. Te decía que nosotros tenemos la suplencia de la queja, nosotros podemos actuar oficiosamente para poder dictar siempre una sentencia justa. Lo que tú me comentas es porque en otras materias hay el estricto derecho en donde el juez está atado de manos. Y entonces, aunque a lo mejor esté viendo algo que quizá no lo vea como lo más justo, a veces es lo legal. Nosotros, los familiares, no. Tenemos esa facultad de poder actuar de oficio para siempre dictar sentencias que sean las que como juzgador nos dejen satisfechos de saber que hicimos el trabajo correcto. Que sea o no correcto para otras instancias no quiera decir que no fue lo correcto. A lo mejor se va a apreciar con una diferente óptica el asunto y puedan decir que no, tener una opinión distinta. También tenemos la enorme fortuna de tener los juicios orales que son videograbados. Entonces, yo he tenido muchos asuntos, te voy a contar ahorita el más reciente que tengo, de la semana pasada que me llegó, que yo digo, si no estuviera grabado, el magistrado o magistrada no hubiera entendido por qué actuó así. Te voy a poner un ejemplo. No sé si tú has escuchado del estado de interdicción. No. El estado de interdicción anteriormente, lo que se pretendía con un estado de interdicción era restringir la capacidad jurídica de una persona que ya no pudiera valerse por sí misma y designarle un tutor para que ese tutor tomara las decisiones en su lugar. El estado de interdicción desapareció y nos dice la Corte, mira, tú tienes que siempre reconocer la capacidad jurídica de la persona y lo que tienes es que generar apoyos y salvaguardas para asegurar que se cumpla la voluntad de la persona. Entonces tú siempre vas a partir de esa premisa de que se tiene la capacidad suficiente. Ahorita la gente sigue promoviendo estados de interdicción. Cuando se promueve un estado de interdicción, nosotros tenemos la obligación, como te digo, que tenemos la facultad de hacer las cosas bien y de esa obligación de encauzarlos por el camino que tienen que ir. Viene una persona y dice, yo quiero promover la interdicción de mi abuela. Mi abuela es una persona de 90 años. Esto fue en enero, tengo las fechas muy presentes porque acabo de ver la apelación. Viene el nieto en enero de 2024 y dice, quiero promover la interdicción de mi abuela. Mi abuela ya no se vale por sí misma.
está en una casa de asistencia para adultos mayores y pues yo tengo que mover todo su dinero y yo quiero disponer de él. Entonces, cuando yo le doy entrada, le digo, mira, ya no hay interdicción. Lo que se busca aquí es que tu abuela nos exponga cuál es la voluntad de ella y que ella genere el apoyo, designe a la persona de apoyo. Entonces déjame ir a ver a tu abuela, dime dónde está y dime si hay alguien más, si tiene alguna otra familia. Entonces llamo a la familia, solo le sobrevivía una hija, quien había venido era el nieto. Voy a ver a la abuela al asilo, todo esto videograbado. Voy a ver a la abuela y la abuela de 90 años, más lúcida que tú y que yo juntos. Una señora admirable. Platico con ella y entonces ya la señora me dice que ella por voluntad decidió estar ahí en el asilo, que tiene una hija que está en México, que no tiene buena relación con ella, que quien se ha hecho cargo de ella los últimos años es su nieto, el que promueve la interdicción, y que quiere que él sea quien pueda acceder a sus cuentas, quien pague el asilo, quien le pague el predial, o sea, quien sea esa persona de todos los apoyos que ella requiere. Quien la saque para llevarla al banco o que si requiere hacer un trámite de notaría, que sea él el que esté ahí al lado. La hija se opone y entonces dice, no, yo quiero que se declare la interdicción porque mi mamá no es capaz, porque tiene estas deficiencias, porque necesitamos hacerle una pericial en neurología y en psiquiatría y todo lo que te dijo es mentira. Y además yo tengo más derecho para ser la persona de apoyo porque soy su hija al nieto. Y yo tenía que estudiar esa oposición de la hija. Nos vamos a audiencia, la llamo y traen a la abuela a la audiencia, todo videograbado. Y entonces en ese momento yo declaro improcedente la oposición de la hija sin admitirle pruebas. Le dije, mira, no nos vamos a alargar el juicio, te estoy hablando de marzo. No nos vamos a alargar el juicio, yo lo estoy viendo, para mí es un hecho notorio que la señora está bien, no requiero ni de la pericial que me estás diciendo de neurología, ni la de psiquiatría, ni de nada, porque la estamos viendo a la señora y a mí este trámite me dice que yo parta de la base de que tiene la capacidad suficiente. Entonces, no declaro que sea fundada tu oposición y por el contrario, continúo con el trámite de apoyos y salvaguardas y designo al nieto como el apoyo para todos esos trámites específicos que la propia abuela me dijo. Se va a apelación porque la señora apela y dice, a ver, la juez todo lo que hizo estuvo mal, aduciendo muchas inconsistencias en cuanto a la procedibilidad y en cuanto a todos los formalismos que se requieren. Y quizás sí, hubo algunas fallas en algunos formalismos, pero como todo esto va videograbado y va a la sala, la magistrada coincide y dice, es que la señora dio su voluntad. Este nuevo trámite se trata de que la señora dé su voluntad. Y fue grabada y la vimos y de verdad, si la ves, convence a cualquiera. Es un hecho notorio que la señora está en toda su facultad. ¿Se ratificó tu decisión? Se ratificó la decisión, esto te estoy hablando de abril. 4 meses que nos demuestra que tenemos un firme compromiso de tener una justicia eficaz y cercana a la gente. Fui cercana a la señora, fue muy eficaz y muy rápido. Lucía, se nos terminó el tiempo y me quedas a ver 2 historias. Pero para la siguiente, para la Samuel, siguiente. me invitas. Cuando seas magistrada. Claro, con todo gusto.